Imagina entregar tu corazón completamente, solo para escuchar las palabras que lo destrozan para siempre. No te amaré jamás. Clarice de Montalvo tenía 19 años y 5 días para vivir. 5 días antes de que su alma muriera en el altar, casándose con el barón de Salcedo, un hombre de 30 años cuya crueldad era tan conocida como sus deudas de juego. Huérfana y sin fortuna, cada día era una agonía bajo la tutela de un tío que la trataba como mercancía. Su único alivio era escapar a los jardines del castillo vecino, donde entre libros de poesía encontraba momentos donde podía fingir que era libre. Entonces don Mateo de Valderas regresó de la corte. Durante semanas, el duque viudo fue su salvación. En su biblioteca, entre susurros y miradas cómplices, Clarice sintió por primera vez lo que era ser valorada, respetada, amada. Su corazón se entregó completamente, sin reservas, sin miedo. Creyó que él sentía lo mismo. Cada sonrisa, cada conversación, cada momento compartido alimentaba una esperanza que la mantenía respirando. Hasta esa noche devastadora en su biblioteca, cuando él la miró con ojos fríos como el hielo y pronunció las palabras que la mataron por dentro. No te amaré jamás, doña Clarice. No puedo, no debo y no deseo hacerlo. Ahora camina hacia su boda como quien camina hacia su ejecución. El vestido de novia se siente como un sudario. Cada paso hacia el altar es un paso hacia la tumba de sus sueños. ¿Puede un corazón sobrevivir a tanta traición cuando ya no le queda nada por lo que luchar? ¿Y qué secretos se esconden detrás de las mentiras que han destruido su vida? Acompáñame hasta el final de esta historia que te hará suspirar de amor. Además, suscríbete y dale like para que sigamos creando romances que te hacen soñar despierto. Te casarás en 5 días con el barón de Salcedo. Las palabras del marqués cortaron el aire como una sentencia de muerte. Doña Clarice de Montalvo, de 19 años, sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. 5 días. Solo 5 días de libertad antes de convertirse en la esposa de un hombre cruel que la veía como una simple transacción comercial. «No puede obligarme, tío», murmuró con voz temblorosa. «No puedo». El marqués Vicente de Valdecasa sonrió con frialdad. «Eres mi pupila legal, sin fortuna propia, sin opciones». Pero algo cambió esa noche cuando llegaron noticias del regreso del duque. Huérfana desde los 12 años, cuando la fiebre se llevó a sus padres en el invierno de 1797, Clarice había vivido bajo el control total de su tío. El hermano de su difunta madre era un hombre frío cuya única pasión era el dinero y el poder. Los muros del castillo que una vez resonaron con risas, ahora la rodeaban como una prisión. Su único deseo era escapar de la crueldad de su tío, pero no tenía medios para hacerlo. El marqués había decidido su futuro, casarla con el barón de Salcedo. El barón, un hombre de 30 años, conocido por su mal carácter y deudas de juego, veía en Clarice no una esposa, sino una solución fácil a sus problemas de dinero. Pero había algo más, un secreto que Clarice guardaba. Amaba en silencio al duque Mateo de Valderas, un amor imposible, nacido de historias que las criadas contaban en susurros y encuentros casuales en la iglesia del pueblo. Un amor que la mantenía viva en las noches más oscuras, hasta que él regresó. La historia cambió cuando llegaron las noticias del regreso del duque a su castillo vecino. Después de 5 años en Madrid sirviendo en la corte, Mateo de Valderas había decidido volver a sus tierras. «El duque ha vuelto», susurraba Rosa, la doncella más anciana. «5 años en Madrid lo cambiaron. Dicen que una mujer lo traicionó», agregaba otra criada. «Que las desilusiones lo endurecieron. No sabían que los espías del marqués las estaban observando. Tampoco sabían que Miguel, el criado más fiel del duque, había seguido las órdenes de su señor discretamente.
vigilando los movimientos en el castillo vecino. Mateo, a los 27 años, era el ejemplo de la nobleza española. Guapo como los retratos de los grandes maestros, misterioso como las sombras que bailaban en los tapices de su castillo. Dueño de un linaje que se remontaba a los tiempos de la Reconquista. Pero su corazón llevaba una cicatriz invisible. Había sido traicionado en el amor 5 años atrás. Su prometida lo abandonó en el altar por otro hombre, llevándose no solo su amor, sino también una considerable suma de su fortuna familiar. Este dolor lo había vuelto frío y desconfiado, cerrado a cualquier muestra de amor. El duque había regresado a su castillo decidido a vivir en soledad, dedicándose únicamente a sus tierras. Pero el destino tenía otros planes para él. Una tarde dorada de noviembre, cuando las hojas de los olivos susurraban secretos al viento, el duque decidió cabalgar por los límites de su propiedad. Al pasar cerca de los jardines que separaban su castillo del palacete del marqués, sus ojos se posaron en una figura que caminaba pensativa entre los rosales. Era Clarís. Vestía un sencillo vestido azul que contrastaba con la palidez de su piel y resaltaba el dorado de sus cabellos recogidos con sencillez. Algo en su melancolía lo conmovió. La manera en que sostenía un libro de poesía contra su pecho, como si fuera un escudo contra el mundo hostil, tocó una cuerda sensible en su corazón que creía muerta. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez a través del jardín, el tiempo pareció detenerse. Clarís se sorprendió al ver al jinete que la observaba con intensidad desde la distancia. Un color rosado tiñó sus mejillas pálidas. El duque, sin entender por qué, sintió que algo se movía en su pecho, una sensación cálida y extraña que había jurado no volver a experimentar jamás. ¿Pero podría un corazón roto volver a amar? Días después, un encuentro casual cambiaría el rumbo de ambas vidas. Clarís, buscando un respiro de la presión de su tío y siguiendo un sendero secreto que conocía desde niña, había llegado hasta los jardines del duque. La tentación de explorar la famosa biblioteca fue más fuerte que su prudencia. El duque la encontró entre los altos estantes de roble tallado. Estaba rodeada de volúmenes de poesía y filosofía, con los rayos dorados del sol filtrándose por los ventanales e iluminando su figura como una aparición celestial. «Perdone mi atrevimiento, Su Excelencia», murmuró Clarís con voz musical. No quería invadir su privacidad. Me temo que la belleza de estos libros fue más fuerte que mi buen juicio. No hay nada que perdonar, la interrumpió el duque con gentileza. Es raro encontrar a alguien que aprecie la poesía del siglo XVI con tal respeto. ¿Es usted aficionada a las letras clásicas? Desde niña, Su Excelencia, respondió Clarís. Mi madre me enseñó que en los libros podemos encontrar mundos donde la justicia y el amor verdadero siempre ganan sobre la maldad. Esas palabras simples pero intensas, dichas con tal inocencia y esperanza, golpearon al duque como una revelación. Hacía años que no escuchaba a alguien hablar del amor como algo puro y deseable. Ese fue el comienzo de una relación destinada al fracaso por las apariencias sociales. El duque la veía como una joven refinada de buena familia, pero Clarís ocultaba la verdad de su situación real. Temía ser vista como una mendiga desesperada. Durante las siguientes semanas, el duque y Clarís comenzaron a pasar tiempo juntos de manera discreta. Él le abría las puertas de su biblioteca cada tarde. Ella le ofrecía una conversación inteligente que había echado de menos durante sus años en la corte. Sus encuentros estaban llenos de una ternura controlada y una tensión romántica que crecía día a día. Hablaban de poesía, filosofía y literatura. Cada conversación era un descubrimiento mutuo, cada mirada una promesa silenciosa. ¿En qué piensa cuando lee estos versos, Su Excelencia?, le preguntaba Clarís una tarde mientras hojeaban un libro de Fray Luis de León.
En que tal vez el corazón guarda verdades que la razón no puede explicar, respondía él, mirándola con una intensidad que hacía que ella sintiera mariposas en el estómago. Clarice comenzó a florecer bajo la atención respetuosa del duque. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la juventud. Su risa cristalina resonaba con mayor frecuencia en los pasillos del castillo, pero el pasado de Mateo era un fantasma que no lo dejaba en paz. Cada vez que sentía su corazón ablandarse ante la dulzura de Clarice, los recuerdos de su traición pasada lo atacaban. La desconfianza se había vuelto su armadura protectora. Una tarde, mientras paseaban por los senderos entre los cipreses, él le preguntó sobre su familia. «Mi tío es un pariente bondadoso que me recibe por caridad cristiana», respondió Clarice, ocultando el rubor de la mentira. «Mis padres murieron cuando era niña, y él me ofreció un hogar y educación apropiada. Esta mentira se convertiría en un obstáculo. Alimentaría la desconfianza que el duque había desarrollado hacia las mujeres. No sabía que los espías del marqués la estaban observando desde las sombras. El marqués Vicente de Valdecasa no tardó en notar la cercanía entre su sobrina y el duque más rico de la región. Sus espías le habían informado de los paseos románticos, de las largas tardes en la biblioteca, de las miradas intensas que se intercambiaban. Su objetivo era doble: mantener la herencia de Clarice bajo su control legal y casarla con el barón de Salcedo para aumentar su poder político en la región. El marqués veía en el duque un rival peligroso. Comenzó entonces a visitarlo bajo excusas de cortesía vecinal, sembrando dudas venenosas sobre las intenciones de su sobrina. «Es una joven encantadora», le comentaba durante sus visitas, «pero me temo que la pobreza puede volver a las mujeres creativas en sus métodos para asegurar un futuro próspero». Las palabras del marqués caían como gotas de veneno en la mente ya recelosa del duque. «¿Acaso insinúa algo específico sobre doña Clarice?», preguntaba Mateo con frialdad. «Solo que una joven sin fortuna debe buscar protección, y usted, su excelencia, representa la mejor protección posible en esta región. Destruiría la desconfianza y las mentiras lo que había comenzado a florecer tan hermosamente entre ellos». Un día gris de diciembre, cuando la escarcha invernal cubría los jardines, el duque tomó una decisión que cambiaría todo. Solo faltaban 5 días para la boda forzada que el marqués había comenzado a planear. Clarice había llegado a la biblioteca como siempre, con las mejillas sonrosadas por el frío invernal y los ojos brillantes de una felicidad que ya no podía ocultar. En sus manos sostenía un pequeño ramo de violetas silvestres que había recogido en el camino. «Doña Clarice», le dijo Mateo con una frialdad que cortó el aire, «debo ser honesto con usted sobre un asunto de extrema importancia». Algo perturbador en el tono solemne de su voz hizo que las violetas temblaran en sus manos. «Su tío ha visitado mi casa repetidas veces para hablar de una posible alianza matrimonial entre nuestras familias», continuó el duque. «Le he dado mi respuesta definitiva. Un matrimonio debe ser una alianza racional basada en conveniencia mutua, no un impulso del corazón». Las palabras que siguieron fueron como dagas que atravesaron el alma de Clarice. «No le ofreceré lo que no poseo ni deseo poseer, un corazón capaz de amar con la pasión ciega que las novelas románticas proclaman. No te amaré jamás, doña Clarice. No puedo, no debo y no deseo hacerlo. Mi corazón está cerrado para siempre a tales fantasías». El silencio que siguió fue terrible. Las violetas cayeron al suelo de mármol pulido con un susurro apenas audible, como lágrimas moradas derramándose sobre la frialdad de la piedra. Clarice mantuvo la compostura con una dignidad que habría enorgullecido a generaciones de sus antepasados, aunque sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos dentro de su pecho. «Le aseguro, mi señor»,
respondió con una voz que apenas temblaba, que no tenía tales esperanzas románticas respecto a su persona. Ha sido muy claro en sus intenciones, y le agradezco su honestidad. Clarice salió de la biblioteca con pasos dignos, pero sintiendo que cada fibra de su ser había sido destrozada. El único hombre que le había ofrecido un poco de libertad le cerraba la puerta en la cara con una crueldad calculada. Las semanas que siguieron fueron un tormento para ambos. Clarice se encerró en su habitación, donde pasaba las horas bordando con dedos que temblaban. El duque se sumergió en el trabajo de administrar sus tierras, intentando enterrar el arrepentimiento que crecía en su pecho. Pero algo cambió esa noche. El barón de Salcedo, impaciente por asegurar su matrimonio ventajoso, visitó al marqués con una propuesta urgente que no admitía demoras. 5 días. El marqués decidió celebrar un gran baile en su castillo para anunciar el compromiso ante toda la nobleza regional. La invitación llegó al castillo de Valderas como una declaración de guerra. El duque la leyó 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo la realidad brutal lo golpeaba. Clarice se casaría con el barón de Salcedo antes de que llegara la primavera. La perdería para siempre, y sería por su propia culpa y cobardía. Pero ¿estaría realmente dispuesto a verla partir hacia una vida de miseria sin luchar por ella? La noche del baile, el castillo de Valdecasa brillaba como una joya en la oscuridad andaluza. Las antorchas iluminaban los patios empedrados. La música de violines y flautas flotaba en el aire frío invernal. Los nobles de toda la región habían venido vestidos con sus mejores galas para presenciar lo que prometía ser el evento social más comentado del año. Clarice se vio obligada a asistir, llevando un vestido viejo y deliberadamente deslucido que el marqués le había impuesto como humillación. Un brocado gris descolorido que había pertenecido a su difunta madre. Cuando el duque Mateo entró en el gran salón vestido de negro riguroso, todas las miradas femeninas se volvieron hacia él. Parecía una figura salida de las leyendas heroicas, pero sus ojos color ámbar buscaron inmediatamente a Clarice en la multitud. Cuando la encontró de pie junto a una columna de mármol, como una estatua triste vestida de gris, sintió que el mundo entero se tambaleaba bajo sus pies. En medio del ruido de los nobles que conversaban y reían, el marqués Vicente de Valdecasa se acercó al duque con una sonrisa que no llegaba jamás a sus ojos calculadores. Lo que siguió fue un acto premeditado de crueldad psicológica que revelaría todas las cartas que Clarice había mantenido ocultas. «Su excelencia», murmuró el marqués con voz melosa, «me alegra que haya honrado nuestra celebración con su presencia. Espero que comprenda que lo que va a escuchar esta noche no debe sorprenderlo. Mi querida sobrina Clarice». «¿Su sobrina?», interrumpió el duque, sintiendo que algo frío se extendía por su pecho. «Por supuesto», rió el marqués con malicia. «¿No se lo había mencionado ella durante sus encuentros íntimos? Doña Clarice de Montalvo es mi pupila legal desde hace 7 años. Ha estado bajo mi tutela desde la trágica muerte de mis hermanos». El marqués hizo una pausa calculada. «Debo confesar que he notado con cierta preocupación, cierta familiaridad impropia entre ustedes que me resulta molesta», añadió con una sonrisa venenosa. «Me temo que mi pobre sobrina, en su desesperación por mejorar su situación precaria, haya intentado aprovecharse de su reconocida bondad. Es comprensible, por supuesto. Una joven sin fortuna propia debe buscar creativamente la manera de asegurar su futuro económico». El duque, herido hasta lo más hondo por lo que veía como una mentira elaborada y una traición calculada de Clarice, se volvió hacia ella con ojos que brillaban de dolor puro. Así que su admiración por la poesía clásica y su amistad, aparentemente sincera, son solo trucos sofisticados para acceder a mis tierras y mi fortuna, le dijo con una voz que cortaba como el hielo.
No es diferente a las demás mujeres calculadoras que he conocido, doña Clarice. Lo que le dije hace semanas sigue siendo la verdad. Nunca la amaré de esa manera que usted espera. Entonces llegó el momento climático que todos los invitados esperaban. El marqués Vicente de Valdecasa alzó su copa de cristal tallado para hacer el anuncio oficial que sellaría el destino de Clarice. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. Todas las miradas se volvieron hacia él con atención. «Estimados amigos y vecinos», comenzó el marqués con voz potente que resonó en toda la sala. «Esta noche nos hemos reunido para celebrar una unión matrimonial que traerá honor duradero y prosperidad mutua a nuestras familias. Mi querida sobrina, doña Clarice de Montalvo, ha aceptado convertirse en la esposa de...». Justo cuando el marqués se disponía a revelar el nombre del prometido, el duque Mateo, consumido por una mezcla explosiva de rabia, dolor y una desesperación que no comprendía, se acercó a Clarice con pasos decididos. Los invitados se apartaron automáticamente, creando un pasillo dramático entre el duque y la joven que permanecía inmóvil como una estatua. «¿Es esto lo que quería desde el principio?», le susurró al oído con una voz ronca de emoción apenas contenida. «¿Mi castillo ancestral? ¿Mi fortuna? ¿Mi nombre y mi título?». La música elegante del baile se detuvo como un reloj roto. Los músicos, confundidos por la tensión eléctrica que llenaba el aire, dejaron que sus instrumentos callaran uno a uno hasta que solo quedó un silencio terrible. El marqués se vio obligado a continuar con su anuncio en medio del caos. «Del estimado y respetable barón de Salcedo», terminó con voz que intentaba sonar triunfante, pero nadie lo escuchaba ya. Los invitados murmuraban emocionados entre ellos. El barón de Salcedo apretaba los puños con el rostro rojo de humillación pública. El duque enfrentaba a Clarice en un duelo silencioso de miradas que hablaban más claramente que 1000 palabras. Sin pronunciar una palabra más, el duque se alejó de Clarice, atravesando la multitud como una tormenta de terciopelo negro, sin mirarla una sola vez más. Clarice se quedó de pie en el centro de la sala, humillada y abandonada, sintiendo que el peso de todas las miradas la aplastaba. ¿Sería este realmente el final de su historia de amor antes de que pudiera comenzar? Al día siguiente, la noticia del compromiso se extendió como un incendio por todo el ducado. Los criados y comerciantes la llevaron de castillo en castillo, de aldea en aldea. Pronto no hubo un alma en toda Andalucía que no supiera que doña Clarice de Montalvo se casaría con el barón de Salcedo antes de que llegaran las flores de marzo. 5 días para la ceremonia final. El duque, encerrado en su biblioteca rodeado de los mismos libros que una vez había compartido con ella, no podía soportar ni siquiera la idea de verla casándose con otro hombre. Se daba cuenta, con una claridad dolorosa que lo torturaba día y noche, de que su orgullo herido y su desconfianza lo habían cegado. Mientras tanto, el barón de Salcedo aprovechó para ejercer su poder sobre su futura esposa. Una tarde, cuando Clarice caminaba por los jardines, él la interceptó cerca de la fuente de mármol. «Mi querida prometida», le dijo con una sonrisa cruel, «espero que comprenda que una vez casados, no toleraré amistades impropias. El honor de mi nombre debe ser preservado». «No sé de qué habla, señor barón», respondió Clarice con dignidad. «Permítame ser claro», continuó él con voz amenazante. «Si no se casa conmigo con una sonrisa, me aseguraré de que su reputación quede destruida. Tengo testigos dispuestos a jurar comportamientos comprometedores. ¿Me comprende?». Clarice sintió una furia que nunca había experimentado antes. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Una dama verdadera no se doblega ante los cobardes. «Si hablas, no verás el amanecer», añadió él con frialdad. En ese momento, Clarice recordó algo crucial. Su madre, antes de morir,
Le había susurrado sobre un documento importante que había confiado al prior de la Catedral de Sevilla, algo sobre su verdadera herencia que el tío había ocultado. Esa noche, Clarice escribió una carta desesperada al duque. Con manos temblorosas, volcó en el papel toda su angustia, su verdad y su amor que había florecido a pesar de todos los obstáculos. Le contó con honestidad brutal sobre la tutela abusiva de su tío, sobre las amenazas del barón, sobre la herencia que le había sido robada y sobre el amor genuino que había crecido en su corazón. Pero algo más importante, le reveló la información sobre el documento que su madre había confiado al prior de la Catedral de Sevilla antes de morir. Una pista que podría cambiar todo. Con la ayuda de María, una criada leal que había servido a su madre, Clarice logró enviar el mensaje secreto. María se deslizó por los senderos ocultos que conectaban los dos castillos, llevando la última esperanza de su joven señora. Cuando el duque recibió la carta y leyó con creciente horror las palabras que Clarice había escrito con lágrimas saladas que manchaban la tinta, sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Cada línea era una puñalada directa a su conciencia culpable, cada párrafo, una revelación devastadora de su propia ceguera y crueldad. Se había equivocado de manera terrible. Había juzgado mal a la única mujer que había logrado tocar su corazón desde su traición pasada. Pero sería ya demasiado tarde para enmendar su error terrible y rescatar el amor que había destruido con sus propias manos. Inmediatamente después de leer la carta, el duque envió a Miguel, su criado más fiel, con una misión urgente: contactar al escribano real y al prior de la Catedral de Sevilla. La información de Clarice sobre el documento había encendido una chispa de esperanza. Durante los siguientes 3 días, mientras los preparativos de la boda avanzaban, el duque trabajó febrilmente con el escribano real. El prior de la catedral, un hombre anciano que había servido a Dios durante décadas, finalmente confesó la verdad. Había guardado el documento original por años, temeroso del poder del marqués. Al tercer día, el escribano real confirmó lo que el duque había comenzado a sospechar. La voluntad que el marqués había presentado hace 7 años era una falsificación burda. El documento auténtico establecía que Clarice era la heredera única de todos los bienes de sus padres. Pero el duque también pidió encontrarse con ella en el viejo pabellón de caza. Se alzaba en ruinas románticas en el límite entre ambas propiedades. Cuando Clarice llegó al encuentro secreto envuelta en una capa azul marino, encontró al duque esperándola con paciencia entre las columnas cubiertas de hiedra salvaje. «He leído su carta», le dijo él sin preámbulos, con una voz que temblaba de emoción contenida, «y he comprendido la magnitud de mi error». Clarice lo miró con ojos que ya no brillaban con esperanza inocente, sino con la resignación amarga de quien ha aprendido que el dolor es la única constante real en la vida. «No importa ya, Su Excelencia», respondió con una tranquilidad que partía el corazón. «He aceptado mi destino que no se puede cambiar. Me casaré con el barón de Salcedo porque no tengo otra opción en este mundo». «Usted es libre de elegir, doña Clarice», le dijo el duque con una ternura que no había mostrado jamás a ningún ser humano. «No seré yo quien la obligue a nada. Puede casarse con quien desee, o no casarse en absoluto si esa es su voluntad verdadera». Pero Clarice, con el corazón destrozado y el espíritu quebrado por meses de lucha solitaria, lo miró con una tristeza infinita. «La libertad es un lujo que las mujeres como yo no podemos permitirnos jamás, mi señor», respondió con una sabiduría amarga adquirida a través del sufrimiento. «He aprendido que el amor es un sueño hermoso que podemos tener en la juventud, pero el despertar a la realidad siempre llega». El duque esperaba desesperadamente. Rogaba en silencio que ella luchara, que le dijera que lo amaba, que le pidiera que la salvara.
Pero Clarís, pensando que él solo ofrecía lástima y no amor verdadero, se alejó con la dignidad solemne de una reina que renuncia a su trono. «Que Dios lo bendiga, su excelencia», murmuró antes de desaparecer como un fantasma entre los árboles desnudos, dejando al duque solo con su arrepentimiento devastador y su amor que llegaba tarde. Esa noche, Clarís pasó horas de reflexión en su habitación. Recordó con claridad las palabras que su madre le había susurrado en su lecho de muerte. «El amor verdadero, mi niña preciosa, no debe ser jamás suplicado como una limosna, sino honrado como un regalo divino. Una dama que se respeta a sí misma no mendiga cariño, sino que lo inspira naturalmente con su dignidad y su virtud». Su dignidad era lo único que le quedaba. Decidió enfrentar su destino con la cabeza en alto. Pero algo cambió esa noche. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. El marqués adelantó la ceremonia para la primera semana de marzo. La capilla del castillo de Valdecasa se preparaba para albergar lo que sería más un funeral que una celebración de amor. La mañana de la boda amaneció gris y fría. Clarís, vestida con el traje de novia que había pertenecido a su madre, se miraba en el espejo sin reconocer a la mujer pálida que le devolvía la mirada. En la capilla, los invitados se habían reunido. El barón de Salcedo esperaba junto al altar con sonrisa satisfecha, y el marqués supervisaba cada detalle con la satisfacción visible de quien ve sus planes llegar finalmente a buen puerto. Clarís caminó hacia el altar con pasos que parecían llevarla hacia el cadalso. Cada paso resonaba en las piedras de la capilla como el tic-tac de un reloj que marcaba el final de todos sus sueños. Cuando el sacerdote, un hombre anciano de barba blanca, que había conocido y amado a los padres de Clarís, comenzó la ceremonia, su voz temblaba ligeramente. También él sabía que esta boda era más una transacción comercial que una unión bendecida por el amor divino. «Queridos hermanos en Cristo», comenzó con voz que luchaba por mantenerse firme, «nos hemos reunido en la casa de Dios para bendecir la unión de...». Entonces ocurrió lo inesperado. Las puertas de la capilla se abrieron de par en par con un estruendo que hizo que todos los asistentes se volvieran como una sola persona. Allí, enmarcado en el umbral como una aparición surgida de las leyendas de caballería, estaba el duque Mateo de Valderas. Había cabalgado desde su castillo, pero no en una carrera desesperada de último momento. Durante 3 días había preparado cuidadosamente este momento, reuniendo evidencias con el escribano real y el prior de la catedral. Su cabello oscuro estaba peinado con esmero, sus ropas impecables. En sus ojos brillaba una determinación férrea. Detrás de él entraron el escribano real y 2 guardias. «¡Detengan esta ceremonia!», declaró con una voz que resonó en toda la capilla como un trueno divino. El murmullo sorprendido de los invitados se convirtió en un rugido de shock y especulación. El barón de Salcedo se volvió con el rostro rojo de furia. El marqués se puso pálido como si hubiera visto al mismísimo diablo. Clarís sintió que su corazón se detenía y luego comenzaba a latir con una fuerza que no había sentido en meses. «¿Con qué derecho se atreve a interrumpir esta ceremonia sagrada?», gritó el barón, dando un paso amenazador hacia el duque con los puños cerrados. «Con el derecho que me da esta carta», respondió Mateo con calma, sacando del bolsillo de su chaqueta un documento sellado con lacre rojo. «La verdadera última voluntad de doña Isabel de Montalvo, madre de doña Clarís». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera las velas parecían moverse en sus candelabros dorados. Hace 3 días, siguiendo una pista proporcionada por doña Clarís, contacté al prior de la Catedral de Sevilla y al escribano real, declaró el duque, con voz que resonó como una sentencia judicial. Hemos descubierto que la voluntad que el marqués de Valdecasa presentó hace 7 años era falsificada.
Se volvió hacia Clarís y ella vio en sus ojos no frialdad, sino un amor que ardía como el fuego de 1000 antorchas. El documento auténtico que la difunta doña Isabel había confiado al prior antes de morir establece que doña Clarís es la legítima heredera de todas las tierras de Montalvo. Doña Clarís no es una pupila sin fortuna, continuó el duque con autoridad. Es la legítima heredera de las propiedades que se extienden desde aquí hasta las costas de Cádiz, y por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a elegir su propio destino. Además, añadió el escribano real dando un paso adelante, hemos descubierto evidencia irrefutable de robo de fondos, falsificación de documentos legales y presión sistemática. Tanto el señor marqués como el señor barón, que ha colaborado activamente en estos crímenes, serán entregados a las autoridades para que respondan ante la justicia del rey. El barón de Salcedo, al verse expuesto y humillado, intentó huir de la capilla, pero los guardias reales lo detuvieron inmediatamente. También arrestaron al marqués, llevándolo junto con su cómplice con las manos atadas. Los espías del marqués, presentes en la ceremonia, fueron identificados y despedidos sin referencias. Cuando la capilla se vació y solo quedaron el duque, Clarís y el sacerdote, Mateo se acercó a ella con pasos lentos. «Doña Clarís», murmuró, «he venido a pedirle perdón». «Le mentí», continuó arrodillándose ante ella. «Cuando dije que no la amaría jamás, estaba mintiendo. No a usted, sino a mí mismo. Lo que siento por usted es más grande que el amor. Es una pasión que ha sanado las heridas que creía que no se curarían nunca. Es la redención de un corazón que había perdido la fe. ¿Me aceptaría como su esposo? No porque necesite protección, sino porque dos corazones que han sufrido pueden encontrar juntos la felicidad». «Sí», susurró Clarís. «Sí, mi señor, sí, con todo mi corazón». El sacerdote, con lágrimas en los ojos, sonrió por primera vez en años. 3 meses después, doña Clarís de Montalvo se convirtió en la duquesa de Valderas en una ceremonia que fue la celebración más hermosa que había visto la región. María, la criada leal, fue nombrada ama de llaves principal del nuevo hogar de Clarís, recibiendo una pensión generosa y el respeto que merecía después de tantos años de servicio fiel. Los encuentra el final en los jardines del castillo, donde se habían conocido. «¿En qué piensa, mi amor?», preguntó Mateo. «En que a veces el destino nos lleva por caminos que parecen alejarnos de nuestros sueños», respondió Clarís. «Pero al final nos conducen exactamente donde debemos estar, y en que una dama debe luchar por su propia salvación, no solo esperar a ser rescatada». «Nunca te amaré jamás», murmuró el duque, repitiendo las palabras crueles, pero ahora con ternura. «Esas fueron mis palabras, pero mi corazón sabía una verdad diferente, que ya te amaba entonces, y te amaré para siempre». Su historia había demostrado que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, que el valor puede sanar las heridas más profundas, y que a veces las palabras más crueles esconden las verdades más hermosas. Porque algunas historias están destinadas a convertirse en leyendas que se cuentan de generación en generación, como prueba de que los milagros existen, y de que el corazón humano, cuando ama de verdad, es capaz de mover montañas y cambiar destinos. Querido oyente, gracias por llegar al final de la historia. Para saber que estás aquí, escribe en los comentarios la palabra romance. Ahora te pido con cariño que nos regales tu like y te suscribas al canal para más historias que te harán soñar. Y no te vayas aún. En la pantalla final hay más historias de amor inéditas esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima historia.